La India, donde la opulencia y la pobreza coexisten en un delicado equilibrio, Rajan Verma, el hombre más poderoso del país, gobernaba con un puño de hierro. Su imperio, construido sobre una red de corrupción y manipulación, se extendía desde los rascacielos de Mumbai hasta los rincones más remotos del país. Pero en las sombras, un periodista valiente, Arjun Kapoor, se atrevía a desafiar el status quo. Armado con la verdad y una determinación inquebrantable, Arjun se embarcó en una peligrosa misión para exponer la red de corrupción de Verma. Sin embargo, bajo la superficie de su éxito y poder, se ocultaban secretos oscuros y enemigos ocultos. Entre ellos se encontraba Arjun Kapoor, un periodista valiente y decidido, conocido por su integridad y su compromiso con la verdad. Arjun había dedicado su carrera a exponer la corrupción y las injusticias, y ahora tenía en su mira a Rajan Verma. Una noche, mientras la ciudad de Mumbai dormía, Arjun se reunió en secreto con una fuente anónima que prometía información crucial sobre las actividades ilegales de Verma. La fuente, un ex empleado de Verma, reveló detalles impactantes sobre sobornos, fraudes y conexiones con el crimen organizado. Arjun sabía que esta información podría ser la clave para exponer a Verma y poner fin a su reinado de corrupción. Mientras tanto, en su lujosa mansión, Rajan Verma celebraba una reunión con sus aliados más cercanos. Entre ellos se encontraba el ministro de Comercio, Vikram Singh, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. Juntos, planeaban un nuevo proyecto que consolidaría aún más su influencia y riqueza. «Este proyecto será el más grande de nuestra carrera», dijo Verma con una sonrisa de satisfacción. «Nos permitirá controlar no solo la economía, sino también la política de este país. Nadie podrá detenernos». Sin embargo, lo que Verma no sabía era que Arjun y su equipo de periodistas estaban trabajando incansablemente para exponer sus planes. Con la información proporcionada por la fuente anónima, Arjun comenzó a investigar, siguiendo un rastro de documentos y testimonios que lo llevarían al corazón del imperio de Verma. A medida que la investigación avanzaba, Arjun se dio cuenta de que estaba en un juego peligroso. Sabía que Verma no dudaría en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, pero también sabía que la verdad era poderosa y que exponer a Verma podría cambiar el destino de la India para siempre. Con determinación y valentía, Arjun continuó su investigación, decidido a exponer la corrupción y la injusticia, sin importar el costo. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabía que era el único camino hacia la redención y la justicia. Arjun Kapoor se sentó en su pequeño apartamento, rodeado de pilas de documentos y notas que había recopilado durante meses. La información proporcionada por su fuente anónima era explosiva, pero necesitaba más pruebas para exponer a Rajan Verma. Sabía que un solo error podría costarle la vida, pero la posibilidad de derribar a uno de los hombres más poderosos de la India lo impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, Rajan Verma, ajena a la investigación de Arjun, continuaba con sus planes para expandir su imperio. Había convocado una reunión con sus socios más cercanos en su lujosa oficina en el centro de Mumbai. Entre ellos se encontraba el ministro Vikram Singh, así como varios empresarios y figuras influyentes del crimen organizado. «Señores, tenemos una oportunidad única frente a nosotros», comenzó Verma con una sonrisa de satisfacción. «El proyecto que estamos a punto de lanzar no solo aumentará nuestra riqueza, sino que también consolidará nuestro poder en este país. Pero debemos asegurarnos de que nada ni nadie se interponga en nuestro camino». Vikram Singh asintió, con una expresión de determinación. «Estoy de acuerdo, Rajan. Debemos eliminar cualquier obstáculo que pueda surgir. No podemos permitir que nadie amenace nuestros planes». Mientras la reunión continuaba, Arjun estaba a las afueras de la oficina de Verma, observando desde la distancia. Había descubierto que Verma planeaba lanzar un nuevo proyecto inmobiliario que involucraba el desalojo forzoso de miles de personas en una zona pobre de la ciudad. Sabía que este podría ser el ángulo que necesitaba para exponer la corrupción y la crueldad de Verma. Con cuidado, Arjun se infiltró en la oficina de Verma, evitando a los guardias de seguridad. Sabía que el tiempo era esencial y que debía encontrar pruebas concretas de las actividades ilegales de Verma. Mientras buscaba en los archivos, descubrió documentos que detallaban sobornos a funcionarios del gobierno, contratos fraudulentos y conexiones con el crimen organizado. Con las pruebas en mano, Arjun salió de la oficina de Verma, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que ahora tenía la información necesaria para exponer a Verma, pero también sabía que debía actuar con cuidado. Verma era poderoso y no dudaría en usar su influencia para silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino.
Mientras Arjun se preparaba para publicar su investigación, Verma y sus aliados continuaban con sus planes. Habían descubierto que alguien había estado investigando sus actividades y estaban decididos a encontrar y eliminar a la fuente de la amenaza. Con su vasta red de informantes y aliados, comenzaron a cerrar el cerco alrededor de Arjun. La tensión en la ciudad aumentaba a medida que Arjun se acercaba a la verdad. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que debía actuar rápidamente si quería exponer a Verma y salvar a las miles de personas que estaban en peligro de perder sus hogares. Con determinación y valentía, Arjun continuó su lucha, decidido a traer justicia y redención a su país. Arjun Kapoor se sentó frente a su computadora, con los documentos que había obtenido de la oficina de Rajan Verma esparcidos sobre su escritorio. Sabía que tenía en sus manos la oportunidad de exponer una de las redes de corrupción más grandes de la India, pero también era consciente del peligro que enfrentaba. Con manos temblorosas, comenzó a redactar el artículo que podría cambiar el destino de su país. Mientras tanto, Rajan Verma, en su lujosa mansión, recibía noticias preocupantes. Uno de sus informantes le había dicho que alguien había estado husmeando en sus archivos, y Verma sospechaba que estaba relacionado con el periodista que había estado investigando sus actividades. Con una expresión de furia, Verma convocó a sus aliados más cercanos para una reunión de emergencia. «Alguien ha estado investigando nuestras actividades», anunció Verma con una voz fría y calculadora. «No podemos permitir que esto continúe. Debemos encontrar a esta persona y asegurarnos de que no pueda publicar lo que ha descubierto». Vikram Singh, el ministro de Comercio, asintió con determinación. «Estoy de acuerdo, Rajan. Usaremos todos nuestros recursos para encontrar a esta persona y silenciarla. No podemos permitir que nuestra red de influencia sea amenazada». Mientras Verma y sus aliados planeaban su próximo movimiento, Arjun trabajaba incansablemente en su artículo. Sabía que cada palabra que escribía era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más cerca del peligro. Con determinación, continuó su trabajo, decidido a exponer la corrupción y la injusticia, sin importar el costo. Sin embargo, Arjun no estaba solo en su lucha. Tenía un pequeño grupo de aliados, periodistas y activistas que compartían su compromiso con la verdad y la justicia. Juntos, trabajaban para asegurar que la historia de Arjun llegara al público, a pesar de los esfuerzos de Verma para silenciarla. Mientras la noche avanzaba, Arjun finalmente terminó su artículo. Con un suspiro de alivio, lo guardó en su computadora y se preparó para enviarlo a su editor. Sabía que una vez que el artículo fuera publicado, no habría vuelta atrás. Verma haría todo lo posible para silenciarlo, pero también sabía que la verdad era poderosa y que su artículo podría inspirar un cambio real en su país. Con una mezcla de miedo y determinación, Arjun envió el artículo a su editor. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que era el único camino hacia la redención y la justicia. Con el artículo en camino, Arjun se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones, decidido a luchar por la verdad, sin importar el costo. El artículo de Arjun Kapoor se publicó al amanecer, sacudiendo los cimientos de la sociedad india. En cuestión de horas, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron con la impactante revelación de la corrupción y las actividades ilegales de Rajan Verma. La gente en las calles, en los cafés y en los mercados hablaba del escándalo y la indignación crecía como un incendio forestal. Rajan Verma, al enterarse de la publicación del artículo, entró en un estado de furia. Sabía que su imperio, construido con años de manipulación y poder, estaba en peligro. Convocó una reunión de emergencia con sus abogados y asesores de relaciones públicas para contener el daño. «Necesitamos una estrategia para contrarrestar esto», gritó Verma, golpeando su escritorio con el puño. «No podemos permitir que este periodista arruine todo por lo que hemos trabajado». Mientras tanto, Arjun, consciente del peligro que enfrentaba, se escondía en un lugar seguro. Sabía que Verma no se quedaría de brazos cruzados y que haría todo lo posible para silenciarlo. Pero también sabía que la verdad estaba de su lado y que el apoyo del pueblo podría ser su mayor protección. En las calles, las protestas comenzaron a surgir espontáneamente. La gente exigía justicia y el fin de la corrupción que había plagado al país durante tanto tiempo. Los líderes de la oposición en el gobierno vieron una oportunidad para desafiar el poder de Verma y sus aliados y comenzaron a hacer declaraciones públicas apoyando la investigación de Arjun. Vikram Singh, el ministro de Comercio y aliado cercano de Verma, se encontró en una posición difícil. Con la presión pública aumentando, comenzó a distanciarse de Verma, temiendo que su asociación con él pudiera arruinar su carrera política. «Debemos actuar con cuidado», advirtió Singh a Verma.
La situación está fuera de control y no podemos permitir que nos arrastre con él. Pero Verma, decidido a proteger su imperio, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Ordenó a sus equipos legales que presentaran demandas por difamación contra Arjun y el periódico que publicó el artículo. También movilizó a sus aliados en los medios de comunicación para difundir historias que desacreditaran a Arjun y su investigación. A pesar de los esfuerzos de Verma para silenciarlo, el artículo de Arjun había desencadenado una ola de cambio en la India. La gente, cansada de la corrupción y la injusticia, se unió bajo un mismo grito de justicia y redención. Arjun, aunque escondido, sentía una profunda satisfacción al ver el impacto de su trabajo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que había encendido una chispa de esperanza en el corazón de su país. Mientras la tensión en la ciudad aumentaba, Arjun recibió un mensaje de su editor. «Debemos seguir adelante con esta historia», decía el mensaje. «La gente merece saber la verdad y no podemos permitir que el miedo nos detenga». Con determinación, Arjun respondió: «Estoy listo. Seguiremos luchando hasta el final». A medida que el artículo de Arjun Kapoor seguía resonando en todo el país, la presión sobre Rajan Verma y sus aliados aumentaba. Las protestas en las calles crecían en número y ferocidad, con ciudadanos de todas las clases sociales unidos en su demanda de justicia y transparencia. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, comenzaron a prestar atención al escándalo, amplificando aún más el impacto de las revelaciones de Arjun. En medio del caos, Arjun recibió una llamada de un número desconocido. Con cautela, respondió y escuchó la voz de un hombre que se identificó como un ex socio de Verma. «Tengo información que podría ser crucial para tu investigación», dijo el hombre, con un tono de urgencia. «Pero necesito garantías de que mi identidad se mantendrá en secreto. Verma tiene ojos y oídos en todas partes, y no puedo arriesgarme a que me descubran». Arjun, aunque desconfiado, aceptó reunirse con el informante en un lugar discreto y seguro. Sabía que cualquier información adicional podría ser vital para consolidar su caso contra Verma y protegerse a sí mismo de las represalias. La reunión se llevó a cabo en un café tranquilo en las afueras de la ciudad, donde el informante entregó a Arjun una serie de documentos y grabaciones que detallaban aún más las actividades ilegales de Verma. Mientras tanto, Rajan Verma, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, intensificó sus esfuerzos para desacreditar a Arjun y su investigación. Utilizando su influencia en los medios de comunicación, comenzó a difundir historias falsas sobre Arjun, acusando de tener motivaciones políticas y de estar financiado por intereses extranjeros. Pero a pesar de sus esfuerzos, la credibilidad de Arjun seguía intacta y el apoyo del pueblo solo parecía crecer. Con la nueva información en su poder, Arjun se reunió con su equipo para planear su próximo movimiento. Sabían que debían actuar rápidamente para mantener el impulso y asegurar que la verdad prevaleciera. Decidieron publicar una serie de artículos de seguimiento, cada uno revelando más detalles sobre la red de corrupción de Verma y sus aliados. Mientras Arjun y su equipo trabajaban incansablemente, la tensión en la ciudad alcanzaba un punto crítico. Las protestas se volvieron más frecuentes y masivas, y la presión sobre el gobierno para tomar medidas contra Verma aumentaba. Los líderes de la oposición, viendo una oportunidad para ganar apoyo popular, comenzaron a hacer llamadas públicas para una investigación exhaustiva y transparente. En medio de este tumulto, Arjun recibió otra llamada, esta vez de una fuente dentro del gobierno. La fuente le advirtió que Verma estaba planeando una acción legal masiva contra su periódico, con el objetivo de silenciarlo de una vez por todas. Pero Arjun, lejos de sentirse intimidado, vio esto como una señal de que estaba en el camino correcto. Con determinación renovada, Arjun y su equipo continuaron su trabajo, decididos a exponer la verdad y traer justicia a su país. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Y con el apoyo del pueblo detrás de ellos, estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con la información adicional proporcionada por el informante, Arjun Kapoor y su equipo se prepararon para publicar una serie de artículos de seguimiento que profundizaban en la red de corrupción de Rajan Verma. Mientras tanto, Rajan Verma, sintiendo que su imperio se desmoronaba, decidió tomar medidas drásticas. Convocó a una reunión secreta con sus aliados más cercanos y leales, donde discutieron planes para desacreditar y silenciar a Arjun de una vez por todas. «No podemos permitir que este periodista nos destruya», dijo Verma con una voz fría y calculadora. «Debemos actuar rápidamente y con decisión». Uno de los aliados de Verma, un poderoso abogado,
sugirió presentar una demanda por difamación contra Arjun y su periódico. Si podemos demostrar que sus artículos son falsos y difamatorios, podremos silenciarlo y desalentar a otros de seguir su ejemplo, dijo el abogado. Verma, aunque escéptico sobre el éxito de tal demanda, decidió seguir adelante con el plan. «Haced lo que sea necesario», ordenó Verma, «pero asegúraos de que este periodista no pueda publicar otra palabra en nuestra contra». Mientras Verma y sus aliados trabajaban en su estrategia legal, Arjun y su equipo publicaron el primer artículo de seguimiento. El artículo, titulado La red de corrupción, cómo Rajan Verma manipuló el sistema, detallaba las conexiones de Verma con funcionarios del gobierno y figuras del crimen organizado. La publicación causó un impacto inmediato, con la gente en las calles y en las redes sociales exigiendo justicia y transparencia. La respuesta del público fue abrumadora y las protestas contra Verma y sus aliados se intensificaron. Los líderes de la oposición en el gobierno, viendo una oportunidad para ganar apoyo popular, comenzaron a hacer llamadas públicas para una investigación exhaustiva y transparente. «El pueblo de la India merece saber la verdad», declaró un líder de la oposición en una conferencia de prensa. «No podemos permitir que la corrupción y la injusticia continúen sin control». A medida que la presión sobre Verma aumentaba, sus aliados comenzaron a distanciarse de él. Vikram Singh, el ministro de Comercio, hizo una declaración pública en la que condenaba las acciones de Verma y prometía cooperar con cualquier investigación. «No toleraré la corrupción en ningún nivel», dijo Singh. «Estoy comprometido a trabajar con las autoridades para asegurar que se haga justicia». Arjun, aunque aliviado por el creciente apoyo público, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Con determinación, continuó trabajando en los artículos de seguimiento, decidido a exponer la verdad y traer justicia a su país. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Mientras la tensión en la ciudad alcanzaba un punto crítico, Arjun recibió una llamada de su editor. «Debemos seguir adelante con esta historia», dijo el editor. «La gente merece saber la verdad y no podemos permitir que el miedo nos detenga». Con determinación, Arjun respondió: «Estoy listo. Seguiremos luchando hasta el final». Mientras la presión sobre Rajan Verma seguía aumentando, Arjun Kapoor y su equipo se preparaban para publicar el siguiente artículo de su serie de seguimiento. Este artículo se centraría en las conexiones de Verma con el crimen organizado y cómo había utilizado estas conexiones para manipular el sistema en su beneficio. Sabían que esta revelación podría ser la más explosiva hasta ahora y que aumentaría significativamente el peligro para ellos. Mientras tanto, Rajan Verma, sintiendo que su imperio se desmoronaba a su alrededor, decidió tomar medidas aún más drásticas. Sabía que necesitaba desacreditar a Arjun y su equipo de una vez por todas, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Convocó a una reunión con sus aliados más leales y de confianza, donde discutieron planes para silenciar a Arjun y sus colaboradores. «Necesitamos encontrar una manera de detener a este periodista», dijo Verma, con una voz fría y calculadora. «Ha ido demasiado lejos y no podemos permitir que continúe con sus ataques». Uno de los aliados de Verma, un poderoso hombre de negocios con conexiones en el mundo del crimen, sugirió un enfoque más directo. «Quizás es hora de dejar de jugar limpio», dijo el hombre de negocios. «Si queremos detener a este periodista, debemos estar dispuestos a tomar medidas más definitivas». Verma, aunque inicialmente reacia a la idea de usar la violencia, comenzó a considerar la posibilidad. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que debía actuar rápidamente si quería salvar su imperio. «Haced lo que sea necesario», ordenó Verma finalmente. «Pero asegúraos de que este periodista no pueda publicar otra palabra en nuestra contra». Mientras Verma y sus aliados planeaban su próximo movimiento, Arjun y su equipo publicaron el segundo artículo de su serie de seguimiento. El artículo, titulado Conexiones Oscuras, Rajan Verma y el crimen organizado, detallaba las conexiones de Verma con figuras del crimen organizado y cómo había utilizado estas conexiones para manipular el sistema en su beneficio. La publicación causó un impacto inmediato, con la gente en las calles y en las redes sociales exigiendo justicia y transparencia. La respuesta del público fue abrumadora, y las protestas contra Verma y sus aliados se intensificaron. Los líderes de la oposición en el gobierno, viendo una oportunidad para ganar apoyo popular, comenzaron a hacer llamadas públicas para una investigación exhaustiva y transparente. «El pueblo de la India merece saber la verdad», declaró un líder de la oposición en una conferencia de prensa. «No podemos permitir que la corrupción y la injusticia continúen sin control». A medida que la presión sobre Verma aumentaba,
sus aliados comenzaron a distanciarse de él. Vikram Singh, el ministro de Comercio, hizo una declaración pública en la que condenaba las acciones de Verma y prometía cooperar con cualquier investigación. No toleraré la corrupción en ningún nivel, dijo Singh. Estoy comprometido a trabajar con las autoridades para asegurar que se haga justicia. Arjun, aunque aliviado por el creciente apoyo público, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Con determinación, continuó trabajando en los artículos de seguimiento, decidido a exponer la verdad y traer justicia a su país. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Mientras la tensión en la ciudad alcanzaba un punto crítico, Arjun recibió una llamada de su editor. «Debemos seguir adelante con esta historia», dijo el editor. «La gente merece saber la verdad, y no podemos permitir que el miedo nos detenga». Con determinación, Arjun respondió, «Estoy listo. Seguiremos luchando hasta el final». Mientras Arjun Kapoor y su equipo se preparaban para publicar el siguiente artículo de su serie de seguimiento, la tensión en la ciudad de Mumbai alcanzaba su punto máximo. Las calles estaban llenas de manifestantes que exigían justicia y transparencia, y el gobierno, bajo una presión sin precedentes, se vio obligado a actuar. Rajan Verma, sintiendo que su imperio se desmoronaba a su alrededor, decidió que era hora de tomar medidas extremas. Sabía que si no actuaba rápidamente, todo por lo que había trabajado se perdería. Con un grupo de sus aliados más leales, comenzó a planear una estrategia para silenciar a Arjun y su equipo de una vez por todas. Mientras tanto, Arjun y su equipo trabajaban incansablemente en su oficina, rodeados de pilas de documentos y computadoras. Sabían que el artículo que estaban a punto de publicar podría ser el golpe final contra Verma, pero también eran conscientes del peligro que enfrentaban. A pesar de esto, estaban decididos a seguir adelante, impulsados por su compromiso con la verdad y la justicia. El artículo, titulado El Imperio de la Corrupción, la caída de Rajan Verma, detallaba las conexiones más profundas y oscuras de Verma, incluyendo pruebas concretas de sus actividades ilegales y su manipulación del sistema. Sabían que esta publicación podría cambiar el destino de la India, pero también que desencadenaría una reacción violenta de Verma y sus aliados. Con una mezcla de determinación y miedo, Arjun envió el artículo a su editor. Sabía que no había vuelta atrás y que, una vez publicado, su vida y la de su equipo estarían en peligro. Pero también sabía que era el único camino hacia la redención y la justicia para su país. Mientras el artículo se publicaba y se difundía rápidamente por todo el país, la respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Las protestas en las calles se volvieron más intensas, y el gobierno, incapaz de ignorar la presión, anunció una investigación exhaustiva y transparente sobre las actividades de Verma. Verma, al ver que su imperio se desmoronaba, decidió que era hora de huir. Con un pequeño grupo de sus aliados más leales, comenzó a planear su escape del país. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que debía actuar rápidamente si quería evitar enfrentar la justicia. Mientras tanto, Arjun y su equipo, aunque aliviados por el impacto de su artículo, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Con determinación, continuaron su trabajo, decididos a exponer la verdad, traer justicia a su país. Sabían que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero también sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Con el apoyo del pueblo detrás de ellos, Arjun y su equipo estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Y así, con la verdad de su lado y la determinación en sus corazones, continuaron su lucha por la justicia y la redención de la India.